Muy bien, ahora vamos a estar viendo entonces indicadores fundamentales. ¿Y para qué nos van a servir? Para comparar información de una empresa respecto a un periodo a otro o compararlo contra la industria o contra una empresa que haga una actividad muy parecida. ¿De qué hablamos cuando hablamos de indicadores fundamentales? Son distintos indicadores que se forman con información derivada de los balances contables. Esto que vimos en el video anterior, del estado de situación patrimonial, de resultados, el de caja. Entonces podemos sacar tres tipos de indicadores, que son estos. De liquidez, que es la capacidad de pago de obligaciones de corto plazo, ¿sí? De corto plazo, esto es muy importante. Tengamos en cuenta que lo que digamos como activo circulante o corriente es lo mismo, significa que sea dentro del año, tanto para el activo como para el pasivo. Después tenemos indicadores de rotación que evalúa la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos para generar ventas o ingresos. Esto ahora lo vamos a desarrollar. Y la rentabilidad es la capacidad para generar ganancias en relación con sus recursos o inversiones. ¿Sí? Bien. Liquidez entonces. El liquidity ratio es la manera más directa y fácil de usar. ¿En qué consiste? En esto. Activo circulante dividido pasivo circulante. ¿Qué pasa si es igual a 1? ¿Qué significa? Significa que con todo mi activo circulante, es decir, con la caja que tengo, con las inversiones de corto plazo, con los plazos fijos, con las letras, con el, los bienes de cambio, el inventario, todo eso, con todo ese activo circulante, yo puedo cancelar justito, ni más ni menos, todo el pasivo circulante que yo tenga. Esto es las deudas que tenga con proveedores, con el Estado, con el banco, si es que todo eso vence dentro del año. Después tenemos, si es menor a 1, ¿qué pasa? Y significa que yo vendiendo y haciendo guita todo lo que tenga en el activo circulante, incluidos los bienes de cambio, no voy a poder cancelar todas las deudas que me vencen dentro del mismo periodo. Entonces voy a tener que sacar plata de otro lado, voy a tener que, no sé, se me ocurre endeudarme con alguien o con el banco, con quien sea, para poder cancelar eso y renovar deuda, fabricar más bienes de cambio para generar más plata, para generar más ventas, aumentar las ventas. em, Hay muchísimas opciones, pero esto nos está indicando algo, ¿sí? Que hay una capacidad de pago en el corto plazo un poco comprometida. Y por otro lado tenemos, eh, si es mayor a 1, ¿qué pasa? Vamos a estar pudiendo cancelar estas deudas de manera más holgada, es decir, con mayor tranquilidad, y esto denota por ahí una conducta financiera, una capacidad financiera mucho más tranquila u ordenada en el corto plazo. Después tenemos lo que es la liquidez ácida, que significa excluye a los bienes de cambio o inventario del activo circulante. Es un poco más realista, la verdad, porque si nos ponemos a pensar, el activo, lo que son los bienes de cambio en realidad están dentro del activo circulante y la empresa en realidad quiere venderlos. Excepcionalmente podría haber alguna política de estoquearse porque se prevé aumento de precios o faltante o lo que sea, pero esto es muy particular y lo dejamos para la excepción. En general, la empresa lo que quiere hacer es vender justamente los bienes de cambio para hacer guita. Una empresa quiere hacer guita siempre. Entonces, ¿para qué se va a querer estos bienes de cambio? No, lo que quiere hacer es venderlo, hacer plata, generar caja y después con esa caja, no sé, repartirla, cancelar deudas, lo que sea que quiera hacer la política de la empresa. Entonces, esta fórmula sería los activos circulantes menos el inventario. Eso me va a dar un numerito que se divide por los pasivos circulantes. Esto no cambia. Vamos a ver, rotación. Nos mide cuántas veces la empresa hizo mover o rotar ese inventario promedio en un periodo para generar ganancias con ello. ¿Y a qué vamos con esto? La rotación de activos se mide de la siguiente forma. Ventas o ingresos por un lado y el promedio de activos por el otro. ¿Y cómo saco yo el promedio de activos? Tenemos que agarrar y sumamos los bienes de cambio al inicio del periodo y al fin del periodo y lo dividimos por 2. ¿Y cómo hago yo este cálculo? Bueno, nos vamos a lo que es el balance contable, el estado de situación patrimonial, nos fijamos en la parte de bienes de cambio, cuánto está evaluado al inicio del periodo. Obviamente no nos va a decir al inicio del periodo es tanto. ¿Cuál es el inicio del periodo? El fin del periodo anterior. Esto es, por ejemplo, sumamos el del 31 del 12 del 2022 y sumamos el del 31 del 12 del 2023. Y a la suma esa la dividimos por 2. Y así llegamos a
a nuestro promedio de activos, ¿sí? Que después lo vamos a dividir por las ventas o los ingresos. Y esto nos va a dar un indicador, ¿sí? Es nuestra rotación de activos. Nos mide la eficiencia con la cual una empresa mueve su inventario para generar ganancias. Y esto también lo podemos comparar con otras empresas, a ver cuánto da, ¿sí? Es un indicador. Y esto tiene una estrecha relación con la rentabilidad a través del análisis DuPont. ¿Por qué? Tenemos acá que el análisis DuPont, o sea, la rentabilidad de activo, que vamos a ver en la próxima diapo, la rentabilidad de activo es igual a esto, al beneficio neto dividido las ventas. ¿Y qué es el beneficio neto dividido las ventas? No es otra cosa que el margen, ¿sí? El margen de ganancias. ¿Y las ventas dividido los activos? ¿Qué es esto? Es esto, la rotación de activos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Podemos decir que el margen por la rotación, y acá vemos cómo todo se relaciona, el margen por la rotación es igual a la rentabilidad. Y si vamos un poquito más allá, podemos decir que a través de una simplificación matemática, podemos hacer que las ventas se simplifican y esto nos queda de la siguiente forma. Beneficio neto por activos es igual a la rentabilidad. Y esto, si no la tienen muy clara con matemática, no importa, confíen en mí, esto es así. Beneficio neto dividido activos es igual a la rentabilidad por esa simplificación que hicimos. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Que nosotros, si por ejemplo, hagamos un ejercicio. Supongamos que nosotros dejamos el, el beneficio, lo dejamos estable, ¿sí? Nosotros lo dejamos igual. Supónganse que nosotros logramos ese mismo beneficio con menos cantidad de activos. Y el beneficio sigue igual, entonces si yo el beneficio sigue igual y los activos disminuyen, significa que la rentabilidad va a subir. ¿Sí? Por el contrario, si yo logro el mismo beneficio con más activos, significa que voy a tener una menor rotación, por lo tanto mi rentabilidad, ¿qué pasa? Va a bajar. ¿Está? Bien. Vamos con el otro caso. Obviamente, este es un poquito más fácil. Activos y la R de rentabilidad. Supongamos que el activo queda igual y yo con el mismo activo consigo más beneficios, obviamente la rentabilidad va a subir. Y si yo con el mismo activo consigo menos beneficios, mi rentabilidad va a bajar. Este es mucho más fácil. Pero bueno, quiero que quede eso en claro. Ahora vamos a ver rentabilidad. La rentabilidad entonces no es muy complicado, es la capacidad de la empresa justamente para generar ganancias. Profit margin es ganancia neta dividido las ventas. Mientras más alto, mayor eficiencia a la hora de convertir ingresos en ganancias. Esto es un indicador que se puede utilizar. Y después tenemos los dos más famosos, por así decirlo. ROA y ROE. Esto es una sigla en inglés que significa la R es de return, de retorno, de rendimiento. On y la A es de assets, ¿sí? De activos. Y la E es de equity, de fondos propios, de patrimonio neto, de igual activo menos pasivo. ¿Sí? Entonces, ROA se mide de la siguiente forma. La ganancia neta antes de pagar los intereses, porque a mí no me interesa de dónde vienen los fondos, si es de pasivo o de patrimonio neto, no me importa, por eso es antes de pagar intereses, por el promedio de activos, es decir, del activo total. Esto ya no es del activo circulante solamente, sino del activo total. De la misma forma que calculamos los activos para la rotación, al inicio del periodo la sumamos, dividimos por 2 y eso nos va a dar un ROA, que es la rentabilidad sobre activos. Y de la misma forma, muy parecido, calculamos lo que es el ROE, que hacemos la ganancia neta, que es la ganancia última, ¿sí? Después de pagar intereses, porque es lo que en realidad le queda a la empresa, ¿sí? Una parte de esta rentabilidad sobre activos se la van a llevar los acreedores de la empresa, es decir, el pasivo en forma de intereses,
Y esta rentabilidad, el ROE, puede ser mayor o menor que el ROA y se la va a llevar los fondos propios, es decir, los accionistas. Y después los accionistas van a decir si la reparten en dividendo, la reinvierten o no. ¿Sí? Es simplemente eso. Así que bueno, espero que haya quedado claro esto. Eso ha sido todo por este video. Nos vemos en el próximo.